Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La historia oficial es un cuento para dormir diseñado para gente que no puede pagar la verdad. Si vas a un museo o abres un libro de texto de la escuela, te venderán una realidad masticada, segura y digerible. Te dirán, con esa arrogancia académica que tanto me revienta, que la Biblioteca de Alejandría ardió por el fanatismo de una turba descontrolada. Es mentira. Cualquiera en mi círculo, el círculo de los que movemos los hilos financieros reales, sabe que los rollos importantes, los que tenían mapas de tierras que no aparecen en Google Earth y fórmulas que harían ver a la física cuántica como un juego de niños, fueron embalados y trasladados a bóvedas privadas en Europa siglos antes de que se encendiera la primera antorcha. Te dirán que el Arca de la Alianza está perdida, enterrada en el desierto o escondida por templarios. Pura basura. Yo he estado en oficinas en Londres, en el último piso de rascacielos de vidrio y acero, viendo a banqueros usar reliquias bíblicas, como pisapapeles en sus escritorios de roble. He visto cómo sacuden la ceniza de sus habanos en cuencos ceremoniales sumerios que valen más que el PIB de un país africano. Nos mienten sobre qué hay realmente bajo el hielo de la Antártida, y se ríen a carcajadas en sus cenas privadas cuando la mayoría de la población discute en Internet si las pirámides fueron tumbas o plantas de energía. La verdad es un bien de lujo, y créanme, ustedes no tienen con qué pagarla. Hoy les voy a hablar de una de esas mentiras, la de los códices mayas. Si le preguntas a cualquier guía turístico en Yucatán o a un profesor universitario con parches en los codos, te dirán con total seguridad que solo sobrevivieron 3 códices, el de Dresde, el de Madrid y el de París. Te contarán la historia triste del auto de fe de Maní en 1562, donde el fanático de Fray Diego de Landa quemó toneladas de conocimiento maya en nombre de aquel que yace en la cruz. Te dirán que todo lo demás se perdió en el humo, que la sabiduría de 1000 años se hizo ceniza y se la llevó el viento. Pobres ingenuos. En mi mundo, el mundo de las cuentas numeradas en las Islas Caimán y las subastas privadas en sótanos climatizados de Zúrich, sabemos que la historia no se destruye, se privatiza. El fuego de Landa fue real, sí, pero fue una limpieza selectiva. Lo que se quemó fue lo básico, lo religioso, lo agrícola. Lo peligroso se guardó. Por eso, cuando mi contacto en Belice me llamó un martes a las 3 de la mañana, contesté, no es un tipo con el que hables del clima. Es un intermediario, un hombre sin nombre y sin escrúpulos que se mueve en la frontera porosa entre México, Guatemala y Belice como pez en el agua. Me dijo que tenía el cuarto. No tuvo que explicarme a qué se refería. Me ofreció el cuarto códice. No pregunté el precio. No regateé. Pagué. $4 millones transferidos en segundos desde una cuenta fantasma en Luxemburgo. El dinero para mí es una herramienta, como un martillo o una llave inglesa. Sirve para abrir cosas que están cerradas. La pieza la extrajeron ilegalmente de una cámara oculta, bajo las raíces de la biosfera de Calakmul. Es un lugar jodido. Los locales, gente que ha vivido ahí por generaciones y que conoce el monte mejor que nadie, evitan esa zona específica. Dicen que la selva se traga los sonidos. Dicen que ahí los pájaros no cantan y que el aire pesa. Pero al hambre no le importan las leyendas. El guaquero que lo encontró era un tipo local, desesperado, con deudas hasta el cuello. Se metió donde no debía. Según el reporte que me entregaron junto con el paquete, el tipo cavó durante 2 días seguidos. Rompió una losa de piedra que estaba sellada no con cemento,
sino con plomo derretido, algo que no debería existir en esa época. Encontró una caja de piedra. No había oro, no había jade, no había máscaras funerarias, solo el libro envuelto. El huaquero pensó que había ganado la lotería. Pensó que con eso sacaría a su familia de la pobreza. No pudo disfrutar ni un centavo de su paga. Murió 3 días después, en un hospital de beneficencia en Chetumal. Los médicos dijeron que nunca habían visto algo así. Empezó con fiebre, pero luego vino el vómito. No era bilis ni sangre normal. Vomitaba una pasta negra y viscosa, espesa como el alquitrán, que olía a cobre y a carne podrida. Se le deshicieron los órganos por dentro. Literalmente se pudrió en vida en menos de 72 horas. Los doctores no supieron identificar qué lo mató. Hablaron de hongos desconocidos, de virus antiguos liberados al abrir la tumba. Tonterías. Yo sé lo que lo mató. Fue el contacto. Pero el objeto llegó a mis manos intacto. La entrega se hizo en Belice para evitar las leyes federales mexicanas. Mis abogados y mis guardias se encargaron de todo. Lo trajeron en un avión privado dentro de una caja de seguridad biológica, como si fuera un virus de laboratorio. Y ahora está aquí. No soy un imbécil que se traga cuentos de terror sin pruebas. $4 millones compran el objeto, pero no compran la certeza. Antes de aceptar que somos ganado en un matadero cósmico, necesitaba saber si el libro era real o una falsificación brillante, hecha para sacarle dinero a magnates aburridos. Por eso traje al equipo pesado. No bastaba con los traductores, necesitaba ciencia dura. Monté un laboratorio estéril en el anexo de invitados. Nada de vibras ni misticismo. Quería datos. Contraté al Dr. Aris, un patólogo forense que perdió su licencia por vender tejidos, y a una bióloga molecular que solía trabajar para farmacéuticas borrando rastros de pruebas ilegales. Les puse el códice enfrente y les di una orden simple. Desmiéntanlo. Díganme que es falso. Aris fue el primero. Se puso los guantes de nitrilo y trató el libro no como una reliquia, sino como un cadáver en la escena del crimen. Tomó micromuestras de los bordes de la piel y las metió en el espectrómetro de masas y en el secuenciador de ADN. Esperé 3 horas bebiendo café negro, viendo cómo las máquinas zumbaban. Yo quería que fuera falso. Quería que me dijeran que era piel de cerdo tratada con químicos modernos. Pero Aris salió pálido del laboratorio. Se quitó las gafas y me miró con el asco de quien ha visto algo que la medicina no puede explicar. «Es humano», dijo, soltando la tablet sobre la mesa. «Y la datación por carbono 14 es impecable. Año 900 después de Cristo, coincidiendo con el colapso clásico. Pero eso no es lo jodido». «¿Entonces qué es?», pregunté. «La piel». «Julián, la piel no fue curtida post-mortem. Los niveles de cortisol y adrenalina atrapados en el tejido celular son 500 veces superiores a lo que un cuerpo humano puede soportar. Quienquiera que fuera este donante, lo despellejaron vivo y mantuvieron su biología activa durante el proceso. La piel recuerda el trauma. Químicamente, este libro es un grito congelado. Ahí supe que el dinero estaba bien gastado. Era auténtico. Entonces pasamos a la segunda fase, la decodificación biológica. Los traductores ya habían hecho su parte con los glifos, pero los dibujos anatómicos necesitaban ojos médicos. El códice no mostraba chakras ni flujos de energía espiritual. Aris y la bióloga superpusieron los diagramas de Akin-Ek con mapas del sistema nervioso central y endocrino. Coincidían a la perfección, pero con un propósito distinto. «No es un texto religioso», dijo la bióloga, señalando una lámina donde se veía a una figura humana abierta en canal. «Es un manual de despiece». Me explicó lo que veían. Los dioses no comen carne física, buscan secreciones. El códice marcaba las glándulas suprarrenales y la glándula pineal como los cortes premium. Explicaba cómo el miedo prolongado y la ansiedad maceran estas partes,
cómo las hacen más nutritivas para ellos. «Mira esto», dijo Aris, señalando una serie de líneas que conectaban la cabeza con el cielo. El texto describe el cerebro humano no como un órgano de pensamiento, sino como una antena, una que emite una frecuencia específica cuando la población está hacinada y asustada. Akinek había dejado instrucciones precisas de cómo funcionaba la granja: el aumento de la temperatura global, las pandemias, la histeria colectiva. Todo eso sube la temperatura del horno. Prepara el producto. Validamos cada dato. La tinta no era vegetal, era una mezcla de sangre con alto contenido de hierro y una resina que no aparece en ninguna base de datos botánica conocida. Todo era real. Todo era funcional. Me senté en mi silla, mirando esa cosa hecha de dolor y piel. Ya no tenía dudas. La ciencia lo había confirmado. No somos los dueños del planeta. Somos un cultivo bacteriano en una placa de Petri que se ha dejado crecer demasiado, y el científico está a punto de verter el cloro. ¿Y la fecha?, pregunté al equipo, aunque ya sabía la respuesta. «Confirmada biológicamente», respondió la bióloga. «Los ciclos de reproducción humana y saturación hormonal descritos en el libro alcanzan su pico matemático en agosto de 2026. No había salida. La ciencia me acababa de dar la sentencia de muerte más cara de la historia. Se acabó el escepticismo. Se acabaron las miradas condescendientes de los científicos hacia los lingüistas. De repente, el Dr. Aris ya no veía un artefacto arqueológico. Veía una muestra biológica de alto riesgo. Y Sara, la bióloga, miraba esas páginas con el mismo terror con el que se mira un virus de nivel 4 que se ha escapado de la contención. Yo estaba sentado al fondo, observando cómo trabajaban. No les pagaba para que tuvieran miedo, les pagaba para que me dieran datos. «Olviden la mística», les ordené golpeando la mesa de acero. «No quiero saber qué pensaban los mayas sobre el inframundo. Quiero saber qué instrucciones hay en ese manual. Si es una granja, como dice el texto, tiene que haber un proceso». El ruso, Ivanov, fue el que tomó la iniciativa con la traducción. Ya no se reía. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar de escribir y empezar a dictar a la computadora. Lo que empezó a salir de su boca no eran versos proféticos ni enigmas religiosos. Era un lenguaje técnico, frío, burocrático. El códice de Akinek no era una Biblia. Era una bitácora de control de calidad. «No lo escribió él por inspiración divina», dijo Ivanov, señalando un bloque de glifos en la página 7. «Aquí lo dice explícitamente. Akinek no era un profeta, era un contador». «¿Un contador?», pregunté acercándome. «Era el encargado de los tributos en Calakmul. Él no vio el futuro en una visión. Él habló con la gerencia. Aquí dice: yo, el que sirve la mesa, escuché la voz del mayoral de Xibalbá cuando la sangre llenó el cuenco. El que tiene 1000 bocas me dictó las condiciones de la carne». Ahí estaba la fuente. El sacerdote oscuro no era un místico, era un colaborador, un traidor a su propia especie que se sentó a escuchar las demandas de los dueños para saber cómo salvar su propio pellejo. Y lo que le dictaron fue una lista de requisitos, marcadores biológicos que la humanidad tenía que cumplir antes de que se autorizara la cosecha final. Lo llamaban las profecías menores, pero eso es un nombre demasiado elegante. Eran fases de marinado. Y mientras Ivanov leía y Sara contrastaba los datos con las estadísticas mundiales actuales, sentí cómo se me helaba la sangre. No porque fueran predicciones vagas, sino porque ya habían ocurrido. Todas. Y nosotros, imbéciles, las habíamos celebrado como progreso o las habíamos tratado como crisis médicas. Fase 1. La plaga de la mente. El sazonado. Ivanov, con los dedos manchados de una mezcla de tinta y sudor, ajustó el brillo de la pantalla donde los glifos mayas empezaba a cobrar un sentido aterrador.
Leyó el primer marcador con una voz que no reconocí. Llegará el tiempo en que el espíritu del hombre enfermará sin que su cuerpo tenga herida. El miedo se volverá aire y se respirará en cada casa. La mente se comerá a sí misma, y la desesperanza será el sabor de la sangre. Sara, la bióloga molecular, no despegaba la vista de su tablet. Sus manos temblaban. Me pasó el dispositivo y lo que vi no fue una profecía, sino una infografía médica avanzada. El códice mostraba diagramas del cerebro humano bajo estrés crónico, con una precisión que avergonzaría a los libros de neurología actuales. No eran dibujos artísticos, eran esquemas de flujo químico. «Está describiendo el cortisol», dijo Sara en un susurro. «Mira las glándulas suprarrenales en este dibujo». Akinek describe cómo la ansiedad prolongada cambia la composición química de los neurotransmisores. No habla de tristeza, habla de una transmutación biológica. «La epidemia de salud mental», murmuré sintiendo un escalofrío. «La depresión, la ansiedad generalizada. Todo el mundo está medicado hoy en día, desde niños hasta ancianos». «Exacto», interrumpió Aris el patólogo. «Para nosotros es una crisis sanitaria, una falla de la vida moderna. Pero para ellos, para los dueños, es el sazonado. El texto es brutalmente honesto. La carne feliz es insípida para estas entidades. No tiene el valor nutricional que buscan. Necesitan que el cerebro esté macerado en angustia, en un miedo existencial constante que no te deja dormir, que te mantiene en un estado de alerta permanente, pero que no te mata. Necesitan ese sabor metálico del pánico contenido, esa acidez que solo produce un sistema nervioso al borde del colapso». El sacerdote oscuro, Akinek, dedicó varias páginas a explicar cómo este proceso no era nuevo. En su registro, describía con una frialdad de carnicero cómo afectó esta fase a su propio pueblo durante el colapso del período clásico. Relataba que, antes de la desaparición masiva de las ciudades como Tikal o Calakmul, los dueños enviaron el susurro en el viento. No fue una guerra externa lo que destruyó a los mayas, fue el sazonado preventivo. Akinek escribe que los grandes señores y los campesinos empezaron a perder la voluntad de vivir. Describe ciudades enteras sumidas en una apatía catatónica, donde los hombres olvidaban sembrar y las madres dejaban de alimentar a sus hijos, no por falta de recursos, sino porque el espíritu se les había agriado. Según el sacerdote, los dueños se alimentaron de esa desesperación masiva durante décadas antes de recoger la cosecha física. Los mayas fueron los primeros en experimentar este ablandamiento industrial. Sus ciudades no quedaron vacías por hambre de maíz, sino porque sus mentes ya habían sido devoradas por dentro, dejando la carne lista para el despojo. Me quedé mirando los gráficos de barras en mi ordenador. Durante los últimos 20 años, las tasas de personas que decidían salir por la puerta falsa y depresión se han disparado globalmente sin una razón biológica o ambiental que lo justifique plenamente. Vivimos en la época más segura de la historia. Tenemos medicina, tecnología y refugio. Y sin embargo, el deseo de dejar de existir se ha vuelto una pandemia silenciosa. No es un fallo del sistema educativo ni del modelo económico. Es el diseño del corral. Nos están ablandando para que la extracción sea suave. Somos ganado en un proceso de marinado químico masivo. Y el sacerdote oscuro dejó claro que, una vez que el sabor de la sangre cambia por el miedo, ya no hay marcha atrás. El carnicero ya ha afilado sus herramientas. Fase 2. La red de espejos negros. El corral único. La segunda profecía era todavía más específica, y esta me golpeó directamente en la cartera, justo donde más me duele. Tengo acciones en las 3 principales empresas de telecomunicaciones del mundo, y asientos en juntas directivas de infraestructura satelital. Siempre creí que estábamos construyendo el futuro de la libertad. La realidad es que estábamos instalando los barrotes de una celda global. Akinek
escribió con una precisión que te revuelve las tripas. Se tejerá una telaraña de luz falsa que atrapará todas las miradas. Cada hombre cargará un espejo negro en su mano, y a través de esos espejos el rebaño pensará como uno solo. Cuando uno tiemble, todos temblarán al mismo tiempo. Ivanov, con un gesto de asco, señaló mi teléfono, que estaba sobre la mesa vibrando con una notificación de noticias de última hora. La pantalla brillaba en la penumbra del laboratorio como un faro para insectos. No es magia ni profecía poética, dijo el ruso, limpiándose el sudor de la nuca. Es logística pura. Es la red, Internet, los smartphones. Es el sistema de control de masas más eficiente jamás diseñado. El corral único, añadió Sara, pasando las páginas del códice con una fascinación morbosa. Aquí, en las notas al margen, el sacerdote oscuro explica la razón técnica. Si tienes 8.000 millones de cabezas de ganado dispersas por todo el globo, sin comunicación entre ellas, la cosecha es un desastre administrativo. Es ineficiente. Necesitas un mecanismo de sincronización. Necesitas que todos sientan la misma vibración, el mismo miedo, exactamente al mismo tiempo. Entendí la brutalidad del concepto de inmediato. La globalización y la tecnología no fueron logros del genio humano, ni accidentes de la evolución industrial. Fueron herramientas inducidas, sugerencias susurradas a los inventores adecuados en los momentos clave. Nos dieron los espejos negros para que, cuando llegue el momento del sacrificio en 2026, el pánico no sea un evento aislado, sino un solo pulso de terror global que recorra el planeta en milisegundos. Nos conectaron para maximizar la cosecha energética. Nos unieron para poder matarnos mejor, todos a la vez. A. Kinect describe cómo esta telaraña tuvo un antecesor rudimentario entre los mayas, aunque a una escala menor y mucho más sangrienta. En el códice se relata cómo los dueños obligaron a las ciudades-estado a centralizarse, a construir calzadas, Sakbeob, que conectaban cada rincón del imperio con los centros de sacrificio. No eran rutas comerciales, eran canales de conducción. El sacerdote oscuro narra que en los días de la gran oscuridad, los dueños utilizaban espejos de obsidiana pulida y el eco de las pirámides para transmitir un sonido, una frecuencia que hacía que miles de personas en diferentes ciudades cayeran en el mismo estado de trance terrorífico simultáneamente. Según el registro, esto permitía a las entidades beber de miles de fuentes a la vez, evitando que la energía se disipara. Los mayas que intentaban huir a la selva, los que se desconectaban del sistema central, eran los únicos que sobrevivían, pero los dueños aprendieron de ese error. Por eso, en nuestro ciclo, se aseguraron de que no hubiera rincón en el planeta sin cobertura de red. No puedes esconderte si llevas el rastreador en el bolsillo. Miré la infraestructura de mi propia red de seguridad y los servidores que parpadeaban en el rack del laboratorio. Cada satélite allá afuera, cada cable de fibra óptica en el fondo del océano, no son más que los electrodos de una silla eléctrica del tamaño de un planeta. La tecnología nos ha convertido en una solamente colmena, pero no para compartir conocimiento, sino para que el choque final sea uniforme. El 12 de agosto de 2026, los espejos negros emitirán la señal final, y 8.000 millones de personas sentiremos el mismo tajo en el espíritu al mismo segundo. El banquete será perfecto porque, gracias a nuestra adicción a la conexión, ya no hay dónde correr. Estamos todos en el mismo centro del plato, mirando fijamente la luz falsa mientras el carnicero aprieta el interruptor. Fase 3. La fiebre de la tierra, el horno. La tercera fase fue la que hizo que Aris, el forense que había visto de todo, tuviera que sentarse y aflojarse la corbata. El aliento de la tierra se volverá caliente. Los hielos se harán agua y el aire pesará. No es la muerte del mundo, es el calor necesario para que la semilla oscura despierte en las tripas del hombre. El cambio climático,
dije, sintiendo una náusea repentina. Nos están diciendo que el calentamiento global es... ¿Qué? El termostato. Es una incubadora, corrigió Sara mostrando unos análisis de bacterias intestinales. Julián, el códice habla de organismos microscópicos que viven dentro de nosotros, en nuestra microbiota. Dice que están dormidos, pero que se activan a partir de cierta temperatura ambiental promedio. ¿Y qué hacen esas bacterias cuando se activan?, pregunté. Facilitan la separación, dijo ella, leyendo el texto maya con dificultad. Aflojan el alma de la carne, hacen que la extracción sea más limpia. Estamos calentando el planeta no porque seamos irresponsables con el carbono, sino porque nos están precalentando el horno. Y ni siquiera nos dimos cuenta. Hubo un silencio largo en el laboratorio. Cada pieza encajaba con una lógica industrial aterradora. No había demonios con tridentes, había eficiencia, había gestión de recursos. ¿Y la fecha?, pregunté rompiendo el silencio. Ya sabemos que estamos sazonados, conectados y precalentados. ¿Cuándo comen? Ivanov pasó a la última sección del códice. Las páginas aquí estaban más oscuras, como si la piel hubiera absorbido más sangre durante el proceso de escritura. Akinek dice que el mayoral le dio la fecha exacta. No depende de las estrellas, depende de la saturación, y el cálculo matemático coincide con lo que vimos en la alineación astronómica. Dilo, ordené. 12 de agosto de 2026. Faltaba menos de un año. ¿Qué pasa ese día?, pregunté. ¿Bajan naves? ¿Empieza una guerra nuclear? No, dijo Aris leyendo la descripción anatómica del evento. Es mucho peor. Dice que la membrana se disuelve. No habrá invasión porque ellos ya están aquí, en el espacio que hay entre nuestros átomos, en una frecuencia que no vemos. Ese día, simplemente, se harán tangibles. El texto describía el evento como el gran sifón. No habrá explosiones. Simplemente, en un instante, a una hora específica sincronizada por la red global, 8.000 millones de personas caerán al suelo. La extracción será masiva y simultánea. Se llevarán la conciencia, la energía vital, el dolor acumulado, y dejarán los cuerpos biológicos intactos, como cáscaras de cigarra vacías tiradas en el suelo. Una limpieza total en cuestión de minutos. Me levanté y fui hacia el ventanal blindado. Afuera la noche era oscura, pero ahora me parecía ver algo moviéndose en las sombras de la selva. Sentía el peso de la verdad. Todo lo que había construido, mi fortuna, mis búnkeres, mis influencias, nada servía. No puedes sobornar al carnicero cuando eres la vaca. Pero había algo más. Vi que Ivanov seguía mirando la última página, con el ceño fruncido. Había una nota al margen, escrita con un trazo diferente, más tembloroso, como si Akinek la hubiera añadido a escondidas, en un momento de pánico final antes de que lo ejecutaran o lo absorbieran. ¿Qué es eso?, señalé. Es una advertencia, dijo el ruso. O una trampa. No estoy seguro. Léelo. Habla de una categoría especial de humanos. Los llama los despiertos. ¿Despiertos se refiere a algún tipo de resistencia? ¿Gente que puede pelear? Sentí un destello de esperanza estúpida. Ivanov negó con la cabeza lentamente. No, no es algo bueno, dice. El ganado pasta tranquilo porque es ignorante. Pero si una res levanta la cabeza y entiende el propósito del corral, esa carne se vuelve amarga. El mayoral vigila y hace a un lado lo que no le sirve. El laboratorio se quedó helado. Sentí cómo se me erizaban los pelos de la nuca. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara, retrocediendo un paso del libro. Significa que la ignorancia era nuestra única protección, dije, entendiendo por fin la magnitud de mi error. Mientras no sabíamos, éramos solo números en una hoja de cálculo, ganado anónimo, pero al leer esto, al entenderlo, nos hemos marcado, y que Dios nos bendiga cuando llegue esa fecha.